Para graficar funciones vectoriales debemos recordar cómo se grafican los vectores y cómo se grafican las funciones. En este caso tenemos una función la cual tiene, al tratarse de un vector, tiene como componentes dos funciones para el plano XY. Es un vector entonces que se encuentra en el plano XY y sus componentes en general van a ser funciones del tiempo, como podemos apreciar aquí. A manera de ejemplo, vamos a graficar el vector R dado por su componente en X, su componente en Y, donde X es XY más BIX por T y Y es YI más BIY por T más un medio de AY por T al cuadrado. Seguramente ya pueden identificar de qué vector se trata o a qué corresponde este vector. Por lo pronto diremos que este vector, en él se encuentran combinados dos tipos de movimiento, un movimiento uniforme para la componente en X y un movimiento uniformemente acelerado para la componente en Y. La variable única en este caso es el tiempo y todas las demás parámetros son constantes. Habíamos mencionado que X y Y es la posición inicial del cuerpo, VIX, VY es su velocidad inicial y AY es su aceleración. Para nosotros poder representar este vector, tenemos en Lawyer Pro tenemos que darle valores concretos a XY o en general a todos los parámetros. Sin embargo, podemos expresarlos como parámetros y posteriormente podemos asignarles valores. De ese modo podemos generar varios tipos de movimiento a partir de la misma expresión. Aquí aparecen unos valores con los que trabajaremos específicamente en esta primera graficación de un vector variable. Bien, entonces vamos a escribir esta ecuación en Lawyer Pro, para lo cual corremos el programa y recordando que nuestra variable independiente es el tiempo, vamos a cambiar estas que se encuentran aquí. Entonces, en lugar de X, vamos a tener la variable tiempo, la cual abreviaremos con T y sus unidades serán segundos. Vamos a generar valores para ella, por ejemplo, podemos generar valores que vayan entre 0 y digamos 10 segundos, dando valores dando incrementos de 0.1. Al hacerlo podemos ver que vamos a tener 101 valores, los cuales han sido colocados en la columna de tiempo. Ahora continuaremos con las componentes del vector R, que son X y Y. Esta Y, sin embargo, que aparece aquí, es corresponde a una columna manual y nosotros queremos que sea una columna que depende del tiempo o una columna definida en términos del tiempo. Por lo tanto, vamos a eliminar esta columna y posteriormente vamos a crear otra columna. Entonces vamos a crear una columna calculada a la cual vamos a hacer la etiqueta X, igual su abreviatura va a ser X y sus unidades van a ser metros. Tanto esta como la variable Y, que corresponden a las componentes del vector, dependen de el tiempo, pero también
de unos parámetros, de los parámetros que anteriormente vimos en las ecuaciones. Entonces vamos a declarar esos parámetros aquí en esta etiqueta. Damos un clic y editamos parámetros, y aquí vamos a seleccionar añadir y vamos a escribir los valores xy, el cual dijimos que era 10. Si no lo rectificamos, aquí es 10, 20, 20 y 50. Entonces x vale 10 metros. Decimos añadir. Y vale 20 metros. Añadir. V y X primero. Vale 20 metros sobre segundo. Y vale 50 metros sobre segundo. Y AY vale menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Decimos aceptar y ahora sí, X va a ser igual a, vamos a parámetros, XY más parámetros, velocidad inicial en X por tiempo. El tiempo recordamos que está aquí en variables. Decimos aplicar. Ya tenemos los valores de la posición en X. Procedemos de manera semejante con Y. Y más velocidad inicial en Y por tiempo más aceleración en Y por tiempo por tiempo entre 2. Y aquí tenemos los valores de Y. Bien, con esto tenemos entonces nuestro vector R, que es igual a X en Y más Y en J. Comenzaremos graficando este vector en una ventana de animación que, como sabemos, se inserta en medidor, pantalla animada. Y aquí vamos a graficar ese vector. Podemos observar que los valores para X, que siempre va aumentando, comienzan en 10 y terminan en 210, es decir, el máximo valor, el mínimo valor que podríamos asignar a X sería de menos 10, de 0, y el máximo de 210 si queremos que todos los valores aparezcan en ello. Sin embargo, podemos ampliarlo un poquito más. En tanto que Y, podemos observar que su valor inicial es 20, luego comienza a aumentar hasta que llega a un máximo de 140 o 141, no es más alto.
145. Bien, entonces el máximo valor es 145. Sin embargo, la imagen que nosotros debemos producir aquí, para que quepa perfectamente en esta ventana, debe alcanzar un poco más de 145. Vamos a darle 160. Y entonces Y le vamos a asignar un máximo de 160. Muy bien, entonces para que X no nos quede tampoco tan estrecho, vamos a asignarle un valor de menos 10 y vamos a asignarle un valor máximo de 130, con lo cual la extensión del eje X sería de 140 unidades. Esas mismas se las vamos a asignar acá. Dijimos que para Y vamos a poner un máximo de 160 y para completar los 240 nos faltarían 80. Y una vez hecho eso, vamos a seleccionar aquí las siguientes opciones. Inicialmente seleccionamos dejar huella. Aquí seleccionamos uno para que se muestre cada uno de los vectores. Aquí podemos seleccionar trazar, pero van a ver que no tenemos éxito en esta primera parte. Mostramos los ejes y vamos a los vectores. Podemos mostrar los nombres si queremos, así como sus componentes. Y vamos al vector 1. En este caso, pues tenemos únicamente un vector, que es el vector posición, siendo sus componentes horizontal X y vertical Y. Lo vamos a mostrar en color azul por default y vamos a llamarle R de vector posición. Seleccionamos aceptar y podemos observar que aquí nos quedó el vector. Creo que un tanto corto porque el máximo valor que dijimos era para X era de 230 y aquí puse 130. Entonces es 230. Aceptar y ya tenemos ahí al vector. Podemos observar que el vector que se grafica es el último, es decir, que corresponde al tiempo máximo de 10 segundos. Para poder nosotros mostrar todos los demás vectores, debemos editar esta ventana, irnos aquí donde dice animar punto. No, perdón, aquí no es. Aquí tenemos el origen del vector posición, que como podemos ver por default es el origen del sistema coordenado. Bien, para poder nosotros mostrar los demás vectores, vamos a ir a esta etiqueta que dice, a esta herramienta que dice analizar. Seleccionamos repetir, aquí seleccionamos repetir e iniciar. Y ahí podemos observar cómo va cambiando nuestro vector posición. Si queremos trazarlo, bueno, sí, podemos trazarlo de otra forma, pero primeramente podemos observar nosotros que ese vector posición tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y, que no se muestran en una forma muy clara. Sin embargo, podemos observar cómo este vector consta de dos componentes, las cuales corresponden a dos movimientos, o podemos nosotros decirlo así. Galileo fue el primero que trató de explicar un movimiento como este, o sea, el movimiento que está siguiendo el objeto es el que corresponde a este vector posición. Él fue el primero en tratar de describirlo en términos de componentes de dos movimientos, un movimiento en X y un movimiento en Y. Podríamos nosotros darles otros colores a estas componentes
para que se vean más claras. Esto es útil cuando se lleva a cabo una presentación, por ejemplo, que nos interesa resaltar este hecho, de que este movimiento en realidad está formado por dos movimientos. Para ello editamos y el vector 2 vamos a ponerlo como la componente en X de como la componente en X simplemente. Entonces la componente en Y en este caso tendrá un valor de 0, en tanto que el valor de la componente horizontal pues es X, y acá le asignamos un valor 0. Dice que nos lo va a mostrar en color rojo, y recordemos, esta es la componente en X del vector. Le decimos aceptar, y para el vector 3 vamos a poner una componente en X de 0 y una componente en Y de Y. Entonces aquí decimos que esa es el vector Y. Nos lo va a mostrar en color verde. Decimos aceptar, aceptar. Y aquí tenemos ahora las componentes. No aparecen resaltadas debido a que todavía estamos graficando las componentes del vector. Sin embargo, si las quitamos, podemos observar cómo nos queda la componente en X, y vamos a ver qué pasó con la componente en Y. No lo seleccioné. Y ahora sí, aparecen ahí. Muy bien, entonces el movimiento que sigue el objeto, que es el que corresponde al final de este vector, consta de dos movimientos, un movimiento en X y un movimiento en Y. El movimiento en X es un movimiento que ocurre siempre apartándose del eje X, en tanto que el movimiento en Y corresponde a inicialmente un ascenso en la dirección del eje y posteriormente un descenso en esa misma dirección. Por lo tanto, nosotros podemos ya identificar este movimiento como el que corresponde al de un movimiento que se llama parabólico, o que nosotros llamamos tiro parabólico. Para observar este movimiento, observar las gráficas del movimiento, debemos de quitar aquí la selección repetir, ya que de lo contrario no aparecerían datos aquí y no se podrían graficar. Entonces vamos a añadir una página, decimos aceptar, y aquí vamos a insertar las gráficas de este movimiento. Aquí podemos observar que nos aparece únicamente la gráfica que corresponde al movimiento vertical. Es costumbre escribir las dos gráficas. La gráfica corresponde tanto al movimiento en X como al movimiento en Y en una misma pantalla. Y por ejemplo podemos ponerle un título. Ya lo conocemos. Este tipo de movimiento es posición le vamos a llamar de un proyectil en tiro parabólico. Y bueno, si modificamos aquí ligeramente para poner símbolos y quitar puntos de conexión, podremos identificar los puntos individuales, aunque en este caso están tan grandes que aparecen pegados, pero aquí los podemos ver en forma discreta. Recordemos, estas son las coordenadas del objeto en movimiento, es decir, son los valores que toman las componentes X y Y del vector de posición R, es decir, R consta de estas dos componentes. Su componente en X podemos observar que viene dada por una línea recta
y su componente en y por una curva. Si queremos recuperar la información que nosotros hemos graficado, pues vamos a buscar las ecuaciones de ajuste. Para eso sabemos que la línea que está en rojo es una recta, sabemos que esa es la variable x, y aquí la tenemos, vemos que x es igual a 20, que sería la posición inicial en x. Creo que está mal porque habíamos dicho que esa era, aquí será 10. Bien, entonces vamos a tratar de modificarlo, pues ya sabemos que es fácil una vez que ya las tenemos. Voy a modificar x es igual a xy, y xy le habíamos dado el valor de 10. Si está bien, a ver. Perdón, esta es la velocidad, no es la posición inicial. La posición inicial es 10, entonces sí está bien. X es igual a xy, que sería 10 más 20 metros sobre segundo, que sería el valor de la velocidad inicial en x, el cual podemos ver que corresponde a la pendiente de esa recta. Y por otro lado, y la vamos a aproximar mediante una curva, y la línea que la aproxima es una cuadrática. Entonces aquí tenemos los datos que corresponden a ambos movimientos. Podemos quitarle el que muestra error estándar, y aquí podemos encontrar entonces los datos que corresponden a Y. Entonces son las gráficas de la posición tanto en X como en Y. Una cosa muy diferente es la trayectoria. La trayectoria, recordemos que es el camino que sigue el objeto, por así decirlo, y en un plano coordenado cartesiano estaría dada por, o vendría dada por las variables x, y. Es decir, debemos mostrar nosotros a y en función de x. Entonces podemos hacer otra gráfica copiando esta, añadiendo otra página, pegando la gráfica anterior, y vamos a editarla. En lugar de posición, vamos a trazar la trayectoria. Decimos aplicar, y aquí vamos a graficar únicamente y abajo en el eje horizontal a x. Al hacerlo, podemos observar que nos queda una línea curva otra vez, la cual es una parábola. Su ecuación podemos también obtenerla, y en este caso pues lo que vamos a tener es una gráfica de y contra x, la cual tenemos aquí. Entonces y depende de x de esta forma, y ahí podemos obtener los valores correspondientes a los parámetros que nos quedan. Bueno, posteriormente analizaremos estas trayectorias en una forma más detenida. Por lo pronto podemos ver que si cambiamos los valores de los parámetros, podemos obtener otros movimientos de una forma muy fácil. A manera de ejemplo, voy a guardar este archivo con el nombre de tiro parabólico, y voy a modificarlo
para tener únicamente el movimiento que corresponde al ascenso y descenso de un objeto, de un proyectil, o de un proyectil que se lanzara directamente hacia arriba. En ese caso, o si se tratara de un objeto que se lanza con una rapidez inicial hacia arriba, que es la que corresponde a la de este movimiento, tendríamos únicamente ese movimiento y x sería 0. Entonces podemos modificarlo muy fácilmente yendo a nuestra primera página y vamos a modificar x diciendo que los parámetros x y lo que queremos es editar los parámetros, que x es 0 y que la velocidad inicial en x también es 0. Al hacerlo, podemos ver que el movimiento que tiene ahora el objeto es un movimiento únicamente de ascenso y descenso. Y sus gráficas la gráfica que corresponde a la posición del objeto es únicamente, es únicamente una gráfica en Y. La trayectoria del objeto será únicamente una línea recta y por lo tanto ese movimiento no tiene componente en X. Podríamos seguir analizando este tipo de movimiento, pero para ello requerimos herramientas matemáticas y mejor lo haremos con casos en los cuales obtenemos datos ya directamente a partir de movimientos de objetos que han sido grabados en video.